Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Ciencia de Valladolid y muchas gracias por acompañarnos en la tercera conferencia del ciclo Increíble pero Falso, que como saben es su 12ª edición ya y que realizamos con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria a través del Centro Buen Día. Un minutito para la publicidad de lo que tenemos en marcha en el museo ahora. Saben que siempre hay 2 exposiciones temporales, además de las 4 plantas de exposición permanente. Una de ellas es Marte, la conquista de un sueño, una producción de Fundación Telefónica y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, una exposición magnífica sobre el planeta rojo. Y la otra exposición es Viajeros al tren, ciencia y técnica sobre raíles, una selección de una colección de juguetes antiguos, de juguetes ferroviarios de 1880 a 1980, juguetes magníficos, locomotoras, vagones, coches, todo tipo de complementos, y que explora la relación del mundo del ferrocarril con la ciencia y la técnica. Precisamente con ese tema, ciencia a bordo de un tren, hemos convocado este año nuestro concurso de relato breve La ciencia y tú. O sea, en realidad el tema es libre. Cualquiera que quiera escribir un relato breve de una página típicamente puede hablar de cualquiera de los temas científicos, de cualquiera de las disciplinas, y solo le pedimos que ambiente el relato a bordo de un tren. Y existen varios premios, modestos premios, pero todos incluyen libros de divulgación firmados por los autores. Por ejemplo, la persona que gane el premio del público recibirá un libro de José Miguel Mulet Salort dedicado. Y les cuento también que hemos inaugurado la semana pasada 2 cámaras subacuáticas que se encuentran, una en un acuario y otra en un terrario de la Casa del Río. De manera que si entran en la página web del museo y buscan la Casa del Río, lo primero que encontrarán son unas ventanas donde pueden ver, en horario diurno, porque por la noche las luces se apagan y los animales descansan, podrán ver, digo, peces que ocupan el tramo medio del Pisuerga, las especies, carpa, barbo, no me acuerdo ahora de todas, y en la otra unas culebras de agua. Así que si podemos ver a los astronautas en la Estación Espacial Internacional que andan haciendo, pues ¿por qué no vamos a cotillear a nuestros animales de la Casa del Río? Bueno, pues voy a pasar ya a presentarles a nuestro ponente de hoy, que es una persona muy conocida en el mundo de la divulgación científica y de la divulgación del pensamiento crítico, que es precisamente el propósito de este ciclo. Increíble pero falso, pretende ofrecer al público algunos conceptos, algunas herramientas para poder discernir de todo el exceso de información que recibimos qué es digno de crédito y qué no, qué es ciencia y qué no lo es, aunque se venda revestido de los ropajes de la ciencia. El tema que vamos a tratar hoy es miedos alimentarios. Y para ello tenemos aquí a José Miguel Mulet, que se licenció en Química en la Universidad de Valencia, donde también se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular. Hizo una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad de Basilea, en Suiza, y actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biotecnología de la Politécnica de Valencia. Y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que son esas siglas, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, y su objetivo es tratar de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío, y bueno, todo su trabajo tiene su fruto y su reflejo en numerosas publicaciones científicas, patentes y algún premio. Algún premio, dice él, yo creo que son bastantes. Dirige el máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas y, como digo, es muy conocido por su amplia actividad como divulgador científico. Es autor de los libros Comer sin miedo, que lleva más de 20.000 ejemplares vendidos y ha sido publicado en varios países, Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra, Transgénicos sin miedo, ¿Qué es comer sano?, ¿Qué es la vida saludable? Y el último, Ecologismo real. Es el autor del blog Tomates con genes. Escribe también la sección Ciencia sin ficción del País Semanal y Fotogramas de ciencia en Metod, y colabora en varios programas de la cadena SER y Apunt Radio. Es conferenciante habitual sobre temas relacionados con alimentación o biotecnología y su cuenta en Twitter, que es JMMulet, es una de las más seguidas de un científico en activo en habla hispana. Así que le vamos a dejar la palabra a José Miguel. Hablará durante algo menos de una hora y, como saben, siempre tendremos después un turno de preguntas donde podrán exponer sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Inés. Tengo que acortar el currículum porque creo
que me los duermes antes de que empiece yo a hablar. Es demasiado largo, pero gracias por la presentación. Bueno, pues vamos a hablar en el ratillo que vamos a estar aquí sobre el miedo que nos da la comida y si está justificado o no. Si de verdad tendríamos que asustarnos cuando vamos al supermercado. A ver, para empezar, lo primero, ir a un supermercado y que haya comida parece fácil, pero no lo es. Bueno, últimamente ya habéis visto, si vais a por aceite de girasol, igual ya es una aventura. Pero a que cuando había aceite de girasol parecía que era fácil que hubiera aceite de girasol. Pues eso, pues así con todo. Hay varios parámetros para darse cuenta que ahora estamos en un momento, a pesar de todas las crisis y que justamente estos meses han sido complicados, pero que la comida, primera, que tenemos comida, segunda, que es asequible, que la mayoría de la población puede comer y que es segura. Es decir, porque puedes tener comida, pero que no sea demasiado segura o que no tengas toda la comida que necesites y tengas una dieta que no sea la mejor, y eso a la larga también son problemas de salud. Pero si buscamos alguna forma de cuantificar, alguna forma objetiva de evaluar cómo lo que estamos comiendo ahora es mejor que nunca. Hombre, hay varios parámetros para verlo. Tenemos un parámetro que es la gente que pasa hambre en el mundo. Ahora mismo somos 7.500 millones de personas y se supone que no tengan acceso a una dieta completa y equilibrada son unos 700 millones de personas, que son muchos. Que es una vergüenza que con la comida que se tira hayan 700 millones. Pero bueno, si os digo que en el año 1950 éramos 4.000 millones y 1.000 millones de personas pasaban hambre, hombre, era el 25% de la población mundial. Algo hemos mejorado. Todavía queda, pero algo estamos haciendo bien. Pero bueno, esta tabla tan fea con tantos números que parece que sea un cartón de bingo, es una tabla de esperanza de vida desglosada por edades. Esto quiere decir que una persona que naciera en el año 1900, en España la esperanza de vida eran 35 años. Es decir, tú en el año 1900 en España esperabas a vivir 35 años. En el año, a final, en un siglo, en el año 98, aspirabas a vivir el doble, más del doble, casi 80. Podéis decirme, hombre, claro, pero ¿y las vacunas? ¿Y la sanidad? ¿Y la medicina? De acuerdo, perfecto. Vamos a poner la esperanza de vida de una persona que tuviera, por ejemplo, 60 años. Una persona que en el año 1900 había superado toda la infancia, había superado los sarampiones, las viruelas, etcétera, y se había plantado en 60 años. Esperaba vivir 12 años más. Pero en cambio, una persona con 60 años en el año 1998 aspira a vivir 22 años más, el doble. Es decir, la esperanza de vida se ha doblado en todos los umbrales de edad, donde influyen muchos factores, pero obviamente entre ellos la alimentación. Si la alimentación no fuera mejor y si la alimentación no fuera segura, pues no podríamos vivir tanto. Si vemos datos más recientes, ahora que dicen, la comida nos está matando, nos están envenenando fatal, de pena. Es que ya la gente no sabe ni envenenar. Fijaros, nos están envenenando y cada año vivimos más tiempo. Eso ni es envenenar ni es nada. Cuando dicen, no, es que se come ahora peor que antes y la gente se muere más tarde. Algo no me cuadra, a mí los números no me salen. De hecho, ¿cuáles son las principales causas de muerte en sociedades occidentales? Diabetes, cáncer y accidentes cardiovasculares. Diabetes y accidentes cardiovasculares directamente relacionadas con
no falta de comida, sino exceso de comida. Es decir, tenemos comida, pero a veces elegimos mal o comemos más de lo que toca. Y eso también penaliza. Cáncer. Bueno, a ver, el cáncer no es una enfermedad, son muchas. Es un conjunto de enfermedades. ¿Hay cánceres relacionados con la dieta? Sí, algunos. El cáncer colorectal, por ejemplo, puede tener influencia en el tipo de dietas que hayas tenido. El cáncer de esófago puede tener influencia tal. ¿Se puede curar un cáncer con la dieta? No, ni de coña. Es decir, ya sé que hay libros por ahí de dietas anticáncer, tratamiento... No, mentira, todo, no. ¿Vale? Directamente no. Un cáncer se puede prevenir con determinados tipos de dieta. Y estamos hablando de determinados tipos de cáncer. Un tratamiento de cáncer no se puede sustituir por ninguna dieta, por ningún zumo, por ninguna planta, no, lo que os diga el médico, pero nada de zumitos y tal. En todo caso, sí que es verdad que hay dietas para pacientes de cáncer, pero ojo, esto es un complemento al tratamiento para poder llevarlo mejor, pero no es el tratamiento, simplemente un tema de calidad de vida, ¿vale? Que quede claro este punto. Si vemos de qué se moría la gente y de qué se muere ahora, año 86. No sé si os acordáis, a España creo que la eliminó del Mundial Bélgica o Paraguay. Estas cosas que pasaban, bueno, pasaban y también pasan de vez en cuando, pero bueno. En el año 86, a ver, yo no, el año 86 yo creo que ya me afeitaba, ya no hace tanto, ¿no? Yo todavía tengo recuerdos del año 86. ¿Alguien de aquí se acuerda del año 86, no? No están tan lejos. ¿Vale? Hombre, hay alguno que no. Bueno, vale, pues sí, yo sí, me acuerdo. Bueno, pues en el año 86, en España, se moría gente de disentería. Se moría gente de brucelosis, también llamadas fiebres de Malta, que venían con la leche. Vamos, y aquí, esto que es una zona ganadera, ni os cuento. Se moría gente de fiebres tifoidea y paratifoidea. Y esto está relacionado con falta de potabilización del agua o con falta de seguridad alimentaria. Y espera, que no, se morían unas 6.000 personas al año, que ya son. Ahora ya no se muere prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria ha mejorado muchísimo. Por lo tanto, decir que cada vez comemos peor o que cada vez comemos más inseguro, es que no hay por dónde cogerlo. Y ahora hay una cosa que me encanta, que es cuando dicen, no, es que la comida de ahora tiene mucha química. Yo, cuando inventen algo que no tengan química, quiero verlo, porque, en fin, la química es lo que estudia las reacciones químicas de la materia, y todo está hecho, las reacciones de los átomos y tal, y todo está hecho de átomos. Pero hay una gráfica que es muy, muy obvia. Antes os he puesto la esperanza de vida en España. Esta es la esperanza de vida mundial. Desde el siglo XVIII hasta el año 2012, hasta el siglo XXI. Resulta que durante mucho tiempo la esperanza de vida estaba estancada. En el mundo, la global, eran 29 años. Es decir, durante muchos siglos, la gente, el que llevaba 29 años, ya podía estar contento, porque había mucha gente que no llegaba. En Europa, pues como teníamos más dinero, y en América también, eran 35 años. Y en África y Asia y Oceanía, pues era menos, era 25. Y esto estuvo así, siglo XVIII, siglo XIX, y de repente, ¡pum!, pasa algo y la gente como que ya no quería morirse. Como que cada vez vivían más. Pero, ¡pum!, a partir de un año, a partir del 1865, la gente dice, pues vamos a vivir más. En el mundo se nota y de repente en África y en Asia no pasa nada, pero llega principios del siglo XX y en Asia dicen, pues aquí tampoco nos vamos a morir tan jóvenes. Y en África, en 1930, un poco antes, lo mismo. Qué cosa más rara, ¿no? A partir de un momento puntual, la gente empieza a vivir más años. Bueno, pues eso se puede resumir con 2 letras. La primera es una C, de Cáceres,
y la segunda es una L de león. Cl, símbolo químico del cloro. Lo que pasa aquí es que se empieza a clorar el agua de las ciudades. Se empieza a utilizar cloro en el agua de las ciudades y de repente la gente no se muere de cólera. El primer estudio epidemiológico del mundo, que lo hizo el doctor Snow, fue por una epidemia de cólera, que de repente hubo una epidemia brutal de cólera en Londres y viendo por dónde vivía la gente, cogiendo un mapa, se pudo ver que en la Broad Street había una bomba de agua que estaba contaminada de cólera y todo el mundo que pasaba por ahí y bebía se moría. Cuando empiezas a utilizar cloro, el cólera deja de ser un problema. O sea que el cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado. Tanto que dicen que la química es mala. El segundo es el yodo, por el tema de la tiroides. La gente que vive en zonas de interior, los que vivimos en costa no tenemos el problema porque con que te pasees por la playa ya en el aire va cargado de yodo. Ese olor a mar es básicamente olor a bromo y a yodo. Pero antiguamente en las zonas de interior pues había poco yodo. Y poco yodo son problemas de tiroides. Y problemas de tiroides son bocio, etcétera. Cuando empezó a ponerse yodo en la sal de mesa, de un plumazo desaparecieron todos los problemas de tiroides. Es decir, la yodización de la sal ha sido la intervención en salud pública más efectiva. La tercera, y seguimos repasando la tabla periódica, el flúor del agua corriente por todo el tema de la salud dental. Es decir, poner flúor en el agua es muy efectivo para proteger el esmalte dental y sobre todo de la caries. O sea que con 3 elementos químicos hemos salvado muchos problemas de salud. Por lo tanto, en Occidente la comida es asequible y segura. Yo creo que esto está fuera de cualquier duda. Pero eso es la percepción que le está llegando al público. Cuando oís alguna noticia en prensa que tenga que ver con alimentación o con comida o tal, ese es el mensaje que se transmite. Esto es la portada del Semanal. Yo creo que este aquí se debe distribuir con el norte de Castilla, ¿no? Porque esto es de prensa regional. En Valencia lo dan con las provincias. Bueno, lo dan, no pagas. Bueno, en fin, ya me entendéis. Esto es la portada de un semanal de bastante tirada, debe ser el semanal que más tirada tenga. Es ya de hace unos años. Sabemos lo que comemos, y aquí tienes al niño, con lo que cuesta que los niños coman fruta y le metes una calavera, ahí, para asustarle. ¡Pah! Sabemos lo que comemos, para una vez que hay un niño comiendo fruta, ¡pam!, calavera. Luego nos quejamos, luego se van los nuggets de pollo, en fin. Toma, ya un titular así, bien. Y aquí tienes a toda la familia y encima todos les ponen manzanas, ensaladas y tal, que es lo que tienen que comer la gente joven, y ahí todos con la mascarilla. Bueno, esto, en fin, me ahorro el chiste. La foto es antigua, ¿eh? Nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Si os fijáis, casi todas las noticias que hemos tenido de alimentación siempre han sido cuando las vacas locas. En el año 99, ahí todos 3 meses sin comer ternera. De vez en cuando que si los pollos tienen dioxinas y estás 2 días sin comer pollo por las dioxinas. O la gripe aviar del 2006, que de repente dejamos todos de comer pollo. Por comer pollo, creo que desgraciadamente ya sabemos que las gripes no se transmiten precisamente por comer, sino por respirar. Creo que ya hemos aprendido la lección. Pero cuando estaba todo el tema de la gripe aviar y nos decían que podíamos, de repente te encontrabas noticias como esta. Esto es del año 2006. El pato muerto en Francia puede tener la gripe aviar más peligrosa. Es decir, se murió un pato en Francia y era portada. Luego se murió un murciélago en Wuhan y nadie le hizo caso. Pero bueno, en aquella época se murió un pato en Francia y como estamos tal, bueno, las ventas de pollo cayeron por los suelos durante un mes, porque luego se pasa. Si os acordáis, la más reciente que recuerdo yo, ¿os acordáis la de las hamburguesas con la carne de caballo? Del año, creo que fue 2014, 2015. Todo el mundo asustado, tal, y de repente ya nadie se acuerda.
Pues eso, es decir, cuando entramos en pánico, de repente tienes una presión informativa sobre una cosa que realmente en aquel momento no pasó nada, pero que te salía una noticia de portada que se había muerto un pato. Luego le hicieron la autopsia al pobre pato y le había dado un infarto, pero bueno, aquí estábamos todos preocupados. O está, el trigo, ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud. ¿Alguien de aquí ha comido trigo alguna vez? A ver, creo... Se utiliza para hacer una cosa que se llama pan. ¿Habéis comido pan? O sea que estáis todos envenenados, ¿no? Porque el trigo, ese veneno cotidiano. Y te dicen, no, económicamente no sería factible porque el trigo tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico. Toma ya. Esto es del 2012. En el 2012 no había trigo transgénico en el mercado. Ahora tampoco hay. Y estamos 10 años después, todavía no se comercializa. En aquella época ni siquiera había comercializado. Ahora sí que hay comercializado, pero en Argentina y desde este año, o sea que acaba de salir ahora. Pero en Europa no está autorizado todavía. Pero da igual, ya te estaban asustando, ya es que el trigo era muy malo porque es transgénico. Fijaos, era malo que para ir a recoger trigo había que vestirse de submarinista, como si fueras ella al Pisuerga a ver los peces. Y fijaros si era transgénico, que cualquiera diría que es una mazorca de maíz, pero nada, es trigo transgénico. Tienes que asustarte mucho y hay que ir a coger trigo como si estuvieras, no sé, en una película del marciano, fuera una colonia en Marte o algo así, faltaría la calima y ya Marte. Pero, claro, si todas estas noticias son reales, las he cogido de periódicos digitales. Claro, si a ti te están continuamente bombardeando con este tipo de información, el trigo es malo, el pan, ese veneno cotidiano, pues claro, la gente al final se preocupa, se asusta. Porque claro, es que ya no hace falta ni sentarte y abrir el ordenador, ahora te llegan cadenas de WhatsApp y ya coges el móvil, el trigo es malo, mira esto, que circule. Claro, y cuando la gente se preocupa, pues tiene dudas, y las dudas son legítimas. Entonces igual un día te metes en un foro de internet, la cocaína lleva gluten. Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la salud. Lleva gluten toda. ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y sin me será más cara? Es normal, ¿no? La gente se preocupa. Si a ti te están diciendo que el trigo es malo, pues tú te preocupas por el trigo. De lo otro da igual. No hay problema. Otro, enfermera. Consumidor habitual de cocaína y anabolizantes de 45 años. Le recomiendo la vacuna de la gripe y me dice que a ver si no tengo algo más natural. Tipo homeopatía, que la vacuna lleva mucha química y no se fía. Que lo ha visto en la tele. De las drogas, de los anabolizantes y la cocaína y tal, producto natural de Sudamérica. No hay problema. Calidad boliviana. En fin. Ay. Claro, ¿cuál es el problema con esto? La cantidad de energía que se necesita para decir una tontería es poca, pero para desmontarla necesitas como 10 veces más. Esto es lo que se llama el principio de Brandolini. A ver, el trigo es veneno. 4 palabras. Y ahora imagina que esas palabras las pongo en una cadena de WhatsApp y empieza a circular. Y eso le llega a mi madre. Y mi madre abre el WhatsApp y dice, ¡oh! Si yo como trigo todos los días. Digo, sí, claro, mamá, eres la única en todo el país. No, pero que mi tostadita de pan con aceite, eso me está matando. Digo, hombre, ya tienes 80 años, llega tarde, ¿no? Pero estoy preocupado y tal. No, ¿esto será verdad? Y hombre, yo, claro, a ver, ¿cómo va a tener el trigo? ¿Cuántas palabras llevo? Ya me he pasado, ¿no? Si llevamos 10.000 años, ya llevaré lo menos 10. Llevamos 10.000 años comiendo pan, ¿cómo va a ser veneno, hombre? Si fuera... ya he dicho más de 4 palabras. Es decir una tontería de estas es fácil, ahora tiene muchos canales para ponerse a rodar, pero desmontarla es complicado, porque tú lo puedes desmontar, pero esa cadena de WhatsApp no va a ser tan alarmista.
no va a tener tanto éxito, no va a circular tanto, porque al final dice un mensaje que no es llamativo, que no alarma, y eso no le interesa a nadie. Claro, entonces tenemos una comida que es segura y un público que está asustado. Muchas veces asustado por lo que no debería. Y en medio está la industria, que tiene por una parte que cumplir una normativa que es la que hace que esa comida sea segura, porque ya os digo yo que la normativa alimentaria es súper estricta, pero por otra parte tiene que hacer su producto apetecible, atractivo, para un consumidor asustado. Entonces la industria hace lo de la mujer del César, que tiene que ser decente, es decir, tiene que cumplir la normativa, pero además tiene que parecer que también está asustada y preocupada y ofrecerte sabiendo que el consumidor, pues básicamente está asustado. Por cierto, lo de la foto es Mesalina, que los que recordáis el año 86, recordaréis yo, Claudio, que ni era decente ni lo parecía, pero a mí me caía muy bien. Y eso. Entonces, si vais a un supermercado, siempre hay como un juego del tabú. Hay palabras que vais a ver mucho. Natural. Tú te vas a cualquier pasillo de un supermercado y no sabes ya si estás en Doñana, porque todo es natural. Todo estás ahí en la naturaleza. Tradicional, lo de antes siempre es mejor. Vosotros igual, ¿no? Vais a compraros un coche, quiero un coche tradicional, como el que tenía mi abuela, quiero un 127. No, como estamos de la tierra, el Renault 4x4, que es de la tierra. Vais a compraros así. No, pero en cambio cuando vas a comprarte comida, quiero la tradicional, la de toda la vida. Abuela. En toda la historia de la humanidad no ha habido una abuela que cocinara mal. Eso sí, las madres te hacen espinacas, lentejas, cosas que no te gustan. Pero cuando la madre se convierte en abuela, Masterchef por ciencia infusa. Luego te vas a un supermercado y yo, por ejemplo, una vez me encontré pizzas de la abuela. Y yo, a ver, mi abuela no se comió una pizza en la vida. Como tu abuela no fuera de Nápoles, mi abuela una pizza no sabía ni lo que era. Pero bueno, pero parece que si son las de la abuela, si la vieja receta de la abuela, ¿no? Quitar el plástico y poner en el horno. En fin. Y sin conservantes y sin colorantes, que parece que es lo más de tal. Y palabras que no pueden salir. Artificial no puede salir, eso es malo. Química tampoco puede salir en una etiqueta alimentaria porque es fatal. Tecnología, ni que te comieras un cable. Tecnología, tenemos un grado que se llama tecnología de los alimentos, pero no se puede decir. Entre otras cosas hacen que tengamos más alimentos, más seguros, pero no se puede decir. Y conservantes y colorantes se ponen porque lo dice la ley, porque si no tampoco se pondrían. Yo aquí os pongo unos ejemplos de cómo es la comida natural y de toda la vida, por si queréis verlo. Así sería la comida natural, sin intervención humana. Estos son los tomates que hay silvestres en los Andes a día de hoy. Hay varias especies, ojo que alguna es tóxica, o sea que alguna solamente se come una vez, pero eso sí, te mueres de buen rollo, todo natural. Y estos son los tomates de ahora, que obviamente son tomates modificados, seleccionados. Esto era como una sandía en el siglo XVIII. ¿Nunca os habéis preguntado si las sandías no tienen pepitas, cómo hacen más sandías? ¿Nunca habéis tenido esa pregunta? Que a mí me hace gracia cuando, no, yo todo natural, la sandía me la pone sin pepitas. Vale, también pasa con las naranjas, que tampoco tienen pepitas, y con la uva y tal. Es un viejo truco de científicos. Se hibridan dos especies con diferente número de cromosomas. Cuando hibridas dos especies cercanas con diferentes números de cromosomas, igual que pasa con las mulas, que son estériles,
las plantas también son estériles y muchas veces es una esterilidad. Hay varias técnicas, os estoy contando una, hay otras formas, pero cuando es una esterilidad que no se pueden desarrollar gametos, claro, la semilla no llega a desarrollarse y por eso tienes la sandía sin pepitas. Obviamente a partir de esa sandía no puedes tener más sandías, tienes que tener lo que se llaman parentales. Parentales son las dos variedades que vas a cruzar cada vez para hacer la cosecha. Obviamente esto en la naturaleza no sucede. En la naturaleza, si hibridaran dos variedades estériles, pues ahí se acaba la historia. Eso no se puede propagar. No hay más. Los plátanos. ¿Alguna vez habéis visto una semilla de plátano? Ni la veréis. El plátano en la naturaleza sí que tiene semillas. De hecho, tiene tantas semillas que es incomible. Es esto de aquí. Vamos, te comes un plátano natural y se te queda la boca como si fuera una escopeta de perdigones. Ya puedes ir escupiendo. ¿Por qué el plátano no tiene semillas? Pues porque el plátano que tenemos ahora también es un híbrido entre dos especies diferentes, que es la variedad Cavendish. Y además el plátano tiene otra ventaja, que es que se transmite vegetativamente, que se llama, vamos, se reproduce por esquejes. De la misma forma cuando cogéis una rama de rosal y la pasáis, que eso se llama reproducción vegetativa, pues con el plátano pasa lo mismo. Esto hace que tengamos plátanos sin pepitas, muy dulces y muy buenos. Tiene también un problema. El problema es que ahora mismo todos los plátanos mundiales, todos, da igual que sean de Canarias que de Costa Rica, son genéticamente idénticos. Porque como eran los que mejor funcionaban, los más dulces, los más buenos, todo el mundo se puso a plantar los mismos. Ahora mismo, comercialmente, básicamente hay una variedad de plátanos, la Cavendish. ¿Qué pasa? Pues que si viene una enfermedad, como ya está pasando con la roya, que es... la roya es del trigo, el fusarium. Si viene una enfermedad que ataca a esa variedad, claro, cuando te ataca a una planta que tienes muchas variedades, siempre puedes buscar una variedad resistente. Del plátano es que no tenemos nada, tenemos una. Y ese es un problema actualmente para la producción de plátanos. Maíz. Maíz natural. Es una planta que se llama teosinte, que existe en América, popularmente conocida como hierbajo. Porque es que es eso. De hecho, en Europa es una plaga. Es una plaga porque ha venido como especie invasora y es muy problemática para el cultivo del maíz. Y estas son las variedades híbridas que se desarrollaron todos a partir de principios del siglo XX. No os penséis que cuando se habla que el maíz era lo que comían los aztecas, es verdad, pero no era esta mazorca la que se comían. Eran mazorcas mucho más pequeñas y muy diferentes. Esta me encanta, la zanahoria. Seguro que todos pensáis que la zanahoria es naranja. Vale, podéis pensarlo. La zanahoria original era este hierbajo, era blanca. Un hierbajo que era básicamente fibroso. Esta variedad, a pesar de que ya existía antes, es la variedad que triunfó porque en Europa la seleccionaron, porque curiosamente, cuando las guerras de Flandes y ganaron a los tercios y todo esto, para celebrarlo, como la Casa Real Holandesa es la Casa de Orange, naranja, seleccionaron esta variedad que era de color naranja, que es la que ha triunfado. Pero a ver, una zanahoria, ¿por qué tiene que ser naranja? Se puede elegir, ¿no? De hecho, si vais a AliExpress y buscáis semillas de zanahoria, ¿de qué color la quiere? Esto es ya como comprarse un tinte de pelo. ¿Me dice usted el tono Pantone que desea para su zanahoria? Si es que los chinos dominan el mundo porque te dejan comprarte la zanahoria del color que quieras. No como aquí, que vas al supermercado y siempre son naranjas. Qué aburrido. Luego ahora está muy de moda el tema de las variedades locales. Que esto también es para darle de comer aparte.
Lo de las variedades locales, de que el garbanzo de un pueblo siempre es mejor que el del pueblo que está a 8 kilómetros. O que el trigo que hacen en tal pueblo siempre es mucho mejor que el trigo del otro pueblo. De hecho, sabéis que en España tenemos denominaciones de origen protegidas y indicaciones geográficas protegidas, etcétera. Y tenemos también variedades de conservación, que se supone que son variedades propias de determinadas áreas. Aquí tenéis, por ejemplo, el tomate manzana negra, que es una variedad de conservación registrada en Canarias. Claro, aquí me surge la primera pregunta. ¿El tomate no vino de América? Hombre, de toda la vida no puede ser, porque si el tomate viene de América, estamos en las Canarias. Bueno, vale. Colón vino de América, pasó por las Canarias y dejó las semillas del tomate y ya tenemos el tomate de toda la vida. Tengo un amigo que es especialista en genética del tomate y dice que ahora están también en Valencia, querían hacer el típico, ahí tenemos el tomate del Perelló, que es un pueblo, bueno, de hecho es una pedanía de la ciudad de Valencia. Hay algunos, están haciendo caracterización de variedades tradicionales y antiguas. Claro, tú cuando empiezas a ver el genoma de lo que se supone que es una variedad tradicional, es una variedad antigua, ahora que tenemos herramientas muy potentes para leer el genoma, lo que resulta que encuentran son introgresiones. Una introgresión es un trozo del genoma, en este caso tomate, que no viene del tomate sino de una especie parecida. ¿Qué pasa? Cuando las empresas de semillas quieren desarrollar, por ejemplo, una variedad que sea resistente a una enfermedad o resistente a una plaga, o que sea más dulce o que tenga más color o tal, buscan alguna especie silvestre que tenga este color o que tenga esa resistencia a esa enfermedad y hacen cruces. Claro, como a veces no son especies muy cercanas, a veces los cruces espontáneamente no se dan. Lo que pasa es que hay técnicas de cultivo in vitro, hay técnicas, incluso a veces tratamientos con productos químicos que pueden hacer fusiones entre dos especies que de forma natural nos hibridarían. Y luego, por métodos de mejora genética, pues ya seleccionan el tomate con ese trozo de gen que es el que le da la resistencia. Claro, si tú cuando estás analizando una variedad tradicional te encuentras una introgresión, dices, esto no lo ha hecho un agricultor en su huerto, porque esto requiere tecnología. Esto requiere un programa de mejora genética pensado y adaptado. De hecho, tuvieron que cambiar varias veces la definición de lo que era una variedad tradicional porque no encontraron ninguna que no estuviera con introgresiones. Variedad de tomate manzana negra de Canarias. ¿Vosotros sabéis eso que dicen de la maldita hemeroteca y tal? Diario de avisos de Tenerife, principios del siglo XX. Semilla de tomate manzana negra, en latas de 1 libra, importada directamente de los Estados Unidos. Viuda hija de Aureliano Llanes. Lo que hoy en día es una variedad tradicional, local y de toda la vida, era una variedad que se importaban las semillas de Estados Unidos y se vendían a los agricultores. Y se anunciaba en la prensa. Léase una variedad comercial, hecha por una casa de semillas. Entonces, lo que ahora se llaman todo lo que son variedades tradicionales, bueno, depende de cuánto tiempo atrás quieras remontarte. Respecto al miedo, esto es muy divertido. Esto es el Eurobarómetro del 2019 sobre qué le da miedo a los consumidores europeos cuando van a comer, cuando van al supermercado. Primera y principal en España y de las primeras en Europa, los residuos de pesticidas. La gente está asustada que cuando va a comer en su comida hayan residuos de pesticidas. Segunda, contaminantes medioambientales, es decir, nos da mucho miedo que la comida esté sucia. Curiosamente, ese miedo se asocia más con fruta y verdura, porque se come cruda.
Con lo cual la gente acaba comprándose la hamburguesa al McDonald's porque piensa que es más segura que comerse una ensalada porque no sé qué le habrán puesto al tomate. Esta mentalidad ocurre mucho. Tercero, residuos de antibióticos, hormonas o esteroides. Esta es la más divertida, ¿sabéis por qué? Porque llevan más de 20 años prohibidos. Y no hemos tenido ninguna alerta alimentaria, porque además son cosas que son muy fáciles de controlar y se controlan continuamente. Pero estamos asustados. Otra cosa es que estemos mal asustados, pero bueno. Curiosamente, y esta me encanta a mí, lo digo porque yo que trabajo con transgénicos, hace 10 años lo que le daba miedo a todo el mundo eran los transgénicos. Ahora no le dan miedo prácticamente a casi nadie, es un tema que ya está pasado de moda. Ya me voy a dedicar a investigar y voy a dejar de dar conferencias porque nadie quiere oír hablar ya de transgénicos. Por cierto, transgénicos os dan miedo, os habéis vacunado, ¿no? Pues ala, que sepáis que os han inyectado un transgénico, ya lo he dicho. A ver quién está asustado ahora. Bueno, a lo que íbamos. Esto es, cuando a la gente le preguntan qué le asusta en la comida, contesta esto. Si la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria todos los años publica informes sobre los problemas de seguridad que ha habido, sobre los alimentos que ha tenido que rechazar en la frontera porque han venido partidas contaminadas. Y básicamente en esos informes te haces una idea de lo que te preocupa, de los principales problemas de seguridad que hemos tenido. ¿Alguien de aquí está preocupado por las micotoxinas? ¿Alguien de aquí va al supermercado buscando alimentos que no se contaminen por micotoxinas o por aflatoxinas? Os puedo decir que ese ahora mismo y desde hace mucho tiempo es el principal dolor de cabeza que tienen las autoridades alimentarias. Tú coges cualquier informe de cualquier año, medalla de oro, aflatoxinas, medalla de plata, aflatoxinas, medalla de bronce, aflatoxinas. ¿Conocéis a alguien que diga yo estoy preocupado por las micotoxinas? No lo hay. Si trabajarais en seguridad alimentaria, os aseguro que lo estaríais. Porque es el problema más complicado de controlar. Que sea complicado no quiere decir que no se pueda, porque habéis visto alguna noticia de alguna contaminación a gran escala, etcétera. No la hay porque se controla muchísimo. Pero son bastante problemáticas, primera porque resisten al calor, con lo cual, aunque si un alimento está contaminado, aunque lo cocines, sigue estando contaminado. Que eso con otros contaminantes no lo estaba. Para que os hagáis una idea, ¿vosotros os acordáis de lo que era el cornezuelo del centeno? Aquí que sois zona de cereales, eso son las micotoxinas. El famoso cornezuelo que te daba el baile de San Vito, que empezás a decir que las micotoxinas son bastante peligrosas, por ejemplo, para mujeres embarazadas, por el tema que pueden producir espina bífida y todo esto. O sea que es un problema serio, controlado, pero que es un auténtico quebradero de cabeza y del que nadie se preocupa. Y de que la gente cuando va al supermercado no elige alimentos que puedan tener menos micotoxinas por si acaso. Claro, el problema es que los consumidores a veces sí que tenemos poder. Podemos presionar. Y claro, si no tenemos la información correcta, podemos forzar a no mirar en el sitio adecuado, a que se ponga mucha presión en cosas que no son problemáticas y que lo que realmente es un problema no se mire. Por ejemplo, el tema del bisfenol A y los plásticos y los disruptores endocrinos, que estaban todos asustados por los restos de bisfenol A en los plásticos. A ver, el bisfenol A es una sustancia que es verdad que están determinados plásticos y es verdad que cuando haces ensayo in vitro se ve que puede tener interacciones con el sistema endocrino, pero son niveles muy bajos, prácticamente ridículos. Y de hecho, a nivel epidemiológico no se ha visto que haya ningún problema, no se ha visto que la gente que come más en fiambrera de plástico o que bebe más agua embotellada tenga unos problemas de salud respecto a la gente que no lo hace.
Pero ¿qué pasa? Que durante un tiempo empecé a ver mucho ruido, mucho ruido. Y como había ruido, pues había empresas que para hacer su producto más apetecible de repente te etiquetaban sin bisfenol A. ¿No suena haberlo visto esto? Sobre todo en champús y cosméticos y muchas etiquetas. Ahora viene la pregunta incómoda. Cuando tú ves un envase de plástico y pone sin bisfenol A, ¿qué lleva? Obviamente, si pone sin bisfenol A, no pueden poner bisfenol A porque eso sí que sería delito y ahí sí que les podrían pillar. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado, en una etiqueta sin bisfenol A, ¿qué hay? El bisfenol A normalmente se sustituye por bisfenol F y bisfenol S, que son moléculas muy parecidas. Claro, la diferencia ¿cuál es? Bisfenol A está en los plásticos desde hace mucho tiempo, hay muchísimos estudios y los hemos utilizado. ¿Qué sabemos del bisfenol F o del bisfenol S? Pues prácticamente nada. Son materiales muy nuevos y que se han puesto sobre la marcha para poner la etiqueta sin bisfenol A. No tenemos experiencia. Sí, hay mucho control en alimentación, pero la experiencia que tenemos a largo plazo, que insisto, hemos visto que lo único que se ha visto es in vitro y con cantidades ridículas, con bisfenol F o bisfenol S no lo sabemos. Con lo tanto, la presión popular y las etiquetas sin bisfenol A nos han hecho ganar seguridad alimentaria, no. De hecho, nos han hecho perder, porque no tenemos el conocimiento con estas dos moléculas que teníamos antes. Aceite de palma. ¿A qué os suena a todos? ¿A que todos pensáis que es cancerígeno? ¿O habéis oído que es cancerígeno? Por supuesto, todo el mundo aquí fríe con aceite de palma, ¿no? Lo utilizáis para los huevos fritos y en la cocina todos tenéis la botellita de aceite de palma. A ver, vayamos por partes. Hay varios estudios que dicen que el ácido palmítico, que es el principal componente del aceite de palma, está involucrado en el proceso de metástasis de algunos tipos de cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el cáncer está creciendo, una de las moléculas que necesita para crecer es el ácido palmítico. Estamos hablando que esto es una cosa que pasa, digamos, dentro de tus células. Claro, tú comes, eso va al estómago, eso se degrada, eso se absorbe por el intestino. ¿Tenemos algún estudio que diga que consumir aceite de palma es cancerígeno? No. Lo que hemos visto es un resultado in vitro. Lo que hemos visto es lo que pasa dentro de la célula, que es muy diferente a lo que pasa normalmente cuando comes, porque hay un metabolismo por en medio y hay un aparato digestivo por en medio, que ahí pueden pasar muchas cosas. La gente que consume más aceite de palma tiene más cáncer que la que no. No hay ningún estudio que diga esto. Y a todo esto, en España consumimos mucho aceite de palma. A ver, los golosos. El aceite de palma se utiliza en la bollería industrial y sobre todo en las chocolatinas y en los bombones. ¿Por qué? El aceite de palma tiene 3 ventajas para la industria. Primera, es muy barato. Es muy barato porque se produce en países tropicales, los sueldos son bajos, etc. Segunda, funde a 36-37 grados. Es decir, una botella de aceite de palma en casa, lo más normal es que sea como mantequilla, que esté sólida, porque tiene una temperatura de fusión más alta que el aceite de oliva. ¿Eso qué quiere decir? Que si funde a una temperatura parecida a tu temperatura corporal, cuando te lo metas en la boca, se fundirá. Y entonces da las sensaciones agradables, sobre todo en los bombones, de que se deshace en la boca. Y eso, claro, para una chocolatina y tal, es una cosa que interesa. Y la tercera es que no tiene prácticamente sabor. Por lo tanto, tú, si lo utilizas para hacer un bombón, vas a notar el sabor del chocolate, de la vainilla, y no te va a molestar como si hicieras ese bombón con aceite de oliva, que notarías la oliva.
Y entonces igual el bombón se quedaría un poco fusión, mestizaje. No sabría si te estás comiendo un bombón o una sardina en lata. El problema es que a veces se da la información que interesa. Sí que es verdad que, y eso es un problema de los científicos, que claro, que si tú el trabajo en el que estás investigando tiene más repercusión, llegas a más gente, pues a veces consigues más financiación. Entonces decir, no, es que yo trabajo en algo que es cancerígeno, es mejor que decir, no, esto es interesante, pero no creo que esto produzca cáncer. Claro, de una forma llegas a más impacto. Pues claro, hay un pequeño detalle. Hay países donde el aceite de palma es el aceite estándar, el que utilizan para freír. Prácticamente todos los países ecuatoriales en África es el aceite. Pregunta, y esa se la hice yo directamente al científico de este estudio. ¿Habéis visto que en esos países la incidencia de cáncer sea mucho mayor? Porque ahí comen aceite de palma todos los días. No hay datos, no se puede saber, porque claro, son países que los datos médicos no tal. Vale, lo dejamos. Por cierto, en la dieta española, ¿cuál es la principal fuente de ácido palmítico? ¿Cuál es la principal exposición que tenemos al ácido palmítico? ¿Por el aceite de palma? El aceite de oliva, que tiene un 10% de palmítico. O sea que todo el palmítico al que estamos expuestos cada día en España es por el aceite de oliva. Ya se cuidaron de decir esto. Si el ácido palmítico fuera cancerígeno, seríamos el país con mayor incidencia de cáncer, porque el aceite de oliva en España es la mantequilla del resto del mundo. No hay país que tenga un consumo de aceite de oliva como el que tenemos nosotros. Y el aceite de oliva es un 10% de palmítico. Es decir, una dieta estándar española, el ácido palmítico que ingiere por el aceite de palma, comparado por el ácido palmítico que ingieres por el aceite de oliva, es ridículo. Para que lo entendáis, ¿vosotros coméis 10 veces más aceite de oliva que aceite de palma? Lo más probable es que sí. ¿Vosotros coméis todos los días bollerías, bombones y tal? ¿Y coméis todos los días algo cocinado con aceite? Ya lo tenéis claro, ¿no? ¿Tenéis que preocuparos? No. No. A ver, hombre, si os bebéis medio litro de aceite, no es plan. O si todos los días freís, tampoco es plan, ¿eh? Más que nada por las calorías. De la misma forma, del aceite de palma, lo malo no es el aceite de palma, es lo que lo lleva. Es decir, lo malo no es que tenga aceite de palma, es que te estás comiendo un bombón o te estás comiendo un bollo. No conviene abusar por el tema de las calorías. De hecho, por cierto, la leche materna, el 1% es ácido palmítico. También, ya puestos a calcular ácido palmítico, es muy sana, ¿eh? Sobre todo si eres un bebé. Luego ya no tanto, pero bueno. Puestos a ver titulares, aquí hay un estudio en una revista súper prestigiosa, muy parecido a este, que dice que la asparagina, que es un aminoácido, también tiene que ver con las metástasis en el cáncer de mama. Asparagina. ¿Sabéis que va cargadito de asparagina y lleva tanta asparagina que le dio hasta el nombre? Los espárragos. ¿Habéis visto algún titular que diga que los espárragos son cancerígenos, que los espárragos tal? Cuando el estudio prácticamente era lo mismo, solamente que en uno habían estudiado ácido palmítico y en otro asparagina. ¿Son cancerígenos los espárragos? Ni de coña. Lo bueno es que están, hombre. Más ahora que empieza la temporada de los blancos. Deja. Por lo tanto, a veces el miedo no tiene ningún fundamento. Esta me encanta. Aquí supongo que nos afecta tanto, ¿no? Esta no es zona de aguas duras. ¿Sí, también? Yo es que como vengo del Mediterráneo, eso no lo superáis. Que tenemos que limpiar el filtro cada 6 meses porque se queda como una piedra. Se quedan estalactitas ya en el filtro, en el lavabo del cuarto de baño.
Vosotros sabéis estos aparatos que venden, que eliminan la dureza del agua, estos filtros, estos sistemas de ósmosis inversa. La dureza del agua es básicamente por calcio y magnesio. Entonces, cuando tú tienes un filtro, para eliminar la dureza del agua, lo que haces es quitar el calcio y el magnesio. Y luego te la pones en el yogur. Es decir, estás comprando un filtro para quitar el calcio y el magnesio y luego te compras colágeno y magnesio y yogur con calcio. ¿Alguien me lo explica? O sea, que quitas el calcio de un sitio y lo pones en otro. No tiene sentido, ¿no? O sea, que el agua sana es la filtrada que no tiene calcio y magnesio, pero el yogur bueno es el que tiene más calcio. Coño, no filtres el agua y ya tendrás calcio y magnesio. A ver, esto requiere matización. Sí que es verdad que tener un sistema de ósmosis en casa, aparte que es muy caro y se desperdicia mucha agua, es muy sano, muy sano, muy sano para los electrodomésticos. ¿Vale? Sí que es verdad que una zona con aguas duras, lo que son lavadoras y lo que son fregaplatos los hace polvo. Eso no hay discusión posible. Por lo tanto, si el agua que le llega a la lavadora o al lavaplatos está filtrada, os durará más. Eso es incuestionable. Para la salud, en principio da igual. De hecho, hay algún estudio que indica que es más sana la zona de las aguas duras. El tema del calcio y del magnesio, que esos suplementos vienen bien. También hay que tener en cuenta otra cosa, sobre todo el calcio del agua no es que se asimile muy bien, es decir, el calcio del agua normalmente como entra sale, el calcio de la leche sí que se asimila mejor por el tema de la molécula a la que va pegada, porque el calcio es muy insoluble y la absorción no es muy fácil, tiene que ir con determinada molécula para que se pueda absorber. Pero efectos prácticos, filtrar el agua por un tema de salud, no es que no estéis ganando, es que posiblemente estáis perdiendo. Tomar yogures con calcio, tomar suplementos de magnesio. Hombre, el calcio, básicamente si te tomas el yogur normal y si bebes leche, el suplemento es el chocolate del loro. Y el magnesio, si coméis verduras, las verduras van cargaditas de magnesio. Esto es un poco como el tema de los suplementos estos para el corazón que venden con la Sociedad Española de Cardiología, los suplementos de ácidos grasos esenciales. ¿No habéis visto unas pastillitas muy caras que ponen ácidos grasos omega no sé qué, omega 3, omega 6, que te vale el paquetito y tal? Tú coges una servilleta y un bolígrafo y te pones a calcular cuánto omega 3 hay aquí y cuánto cuesta. Vale, si te vas por una pescadería haciendo así, tienes más omega 3 que el que hay en esa pastilla. Es decir, te compres una lata de sardinas de 90 céntimos y tienes como 40 botes de estos de pastillitas de omega 3. Pero claro, es más chulo si te lo tomas en pastilla que si comes pescado. No hay más. Pero en fin, el peligro que tenemos con esto es que cuando ahora hemos llegado a una alimentación más o menos bien y sobre todo segura, que de repente por estos miedos infundados volvamos hacia atrás. Y os voy a poner ejemplos muy concretos. ¿Os acordáis hace unos años cuando se puso de moda lo de la leche cruda? Que la gente decía, no, es que la leche cruda es la leche auténtica, que es el sabor de la leche, la de toda la vida. Toda la vida, a ver, toda la vida. Sí que es verdad que antiguamente habían vaquerías. Y sí que es verdad que antiguamente la gente iba a la vaquería, se llenaba la botella de leche cruda. ¿Pero qué es lo primero que se hacía cuando se llegaba a casa? Hervirla 3 veces. De eso os acordáis, ¿no? Ah, eso desde la leche cruda se ve que se les había olvidado. Porque ellos decían que la leche había que beberla tal cual para que fuera natural y no perdiera tal. En España hubo mucho lío cuando se autorizó la venta de leche cruda y tal. En Estados Unidos
se autorizó con esta etiqueta. Este producto no ha sido pasteurizado, puede contener bacterias, por lo tanto, ni mujeres embarazadas, ni niños, ni gente mayor, ni personas con problemas inmunológicos deberían de consumirla. Jolín, yo casi que prefiero fumar. Acabas antes. O sea que te la vendían con esto. ¿Os acordáis la figura que os he puesto hace un rato de la brucelosis, la gente que se moría? ¿Cuál era la principal foco de contaminación de brucelosis? La leche. Y era una enfermedad mortal, ¿eh? Era grave, no era una broma, no era un dolor de estómago. En el estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos, cuando aprobaron el consumo de leche cruda, porque es un estado muy granjero y tal, lo celebraron bebiendo leche cruda. Esa misma noche acabaron todos en el hospital. Esto dice exactamente, los legisladores de Virginia Occidental cogen un problema intestinal por culpa de la leche cruda. La leche cruda que se puso de moda es peligrosísima, es que no se la recomendaría a nadie, porque la leche, desde el punto de vista microbiológico, no es un alimento seguro, tiene que estar la típica del Tetrabric, que es la UHT, o si os gusta que sepa leche, si os gusta beberos un vaso de leche y que sea como darle un beso a la vaca, pues la pasteurizada. Que ahí parece que la vaca te esté lomiendo la oreja, cuando sabe más a campo, sabe a granja. La leche pasteurizada es segura, eso sí, luego se te hace mal a los 2 días, o sea que te bebes 2 vasos y ya está. Pero bueno, cuando te llega a ti es segura. La leche cruda tiene una cantidad de problemas microbiológicos que ninguna persona con 2 dedos de frente te la puede recomendar, porque sabemos que antiguamente una forma de intoxicaciones alimentarias era por el consumo de leche, a pesar que la gente tenía mucho más sentido común y hervía la leche, no como aquí que decían que había que tomársela sin hervir. Luego hay veces que te hacen que mires donde no tienes que mirar, la fibra. Sí que es verdad que comemos poca fibra, que hay que comer más fibra, entonces aquí te ponen fibra con alto contenido en fibra. Toma ya. Fibra con mucha fibra, la fibra de más fibra. O ingredientes, leche 125%. Toma ya. La leche ahí metida, que ya no le cabe más leche. Este me encanta. Leche fermentada con lactobacillus casei, sistema inmunitario, asterisco, mancha de leche, mancha de leche, mancha de leche, asterisco, mancha de leche. ¿Habéis visto el asterisco a juego con la mancha de leche? ¿Sabéis lo que pone el asterisco? Que el efecto sobre el sistema inmune no se debe al lactobacillus, sino es por la vitamina B6. Este fue la mejor campaña de marketing de la historia, que la hizo Danone. Cuando Danone lanza este producto, que es un preparado lácteo cargadito de azúcar, lo peor que le podéis poner a vuestros hijos para llevar al colegio porque tiene muchísimo azúcar, pues hizo una campaña dando a entender que era más casi un medicamento que un alimento. Y entonces lo vendía como si fuera una ampolla de estas de farmacia. Y te decía que activaba el sistema inmune. Y si os acordáis, la primera campaña era Susana Griso y unos abueletes en bañador y con la botella, yo me tomo esto, me cruzo 3 veces la bahía de la Concha con 80 años nadando. Tal. Claro, ¿qué pasa? El lactobacillus ese y el sistema inmune ni se conocen, ni se quieren, ni nada. No tiene nada que ver. Obviamente tú estabas anunciando una cosa que no era cierta, multa y campaña retirada. ¿Qué pasa? Que la multa fue mucho menor que todo el beneficio que sacaron con el bombazo. Pero claro, lo del sistema inmune mola. Le pongo vitamina B6, que sí que puedo decir que activa el sistema inmune, entonces yo pongo lactobacillus, vitamina B6 y el asterisco, y ya está. Y el asterisco es el efecto sobre el sistema inmune es debido a la vitamina B6. De hecho, además, esto es muy curioso, ¿no? Defensas tal, cansancio hacia abajo. ¿Esto está permitido en unas Olimpiadas? Porque esto parece que sea doping.
Hostia, si esto fuera verdad, en la Vuelta Ciclista los actimeles volarían. Si esto fuera cierto, estaría prohibido. A veces es más divertido. Patatas fritas artesanas. Obviamente son patatas fritas de bolsa, un alimento industrial, mogollón de grasa y tal. ¿Qué pasa? Que cuando salen estas patatas fritas, no había una legislación que regulara el término artesano. De repente aparece la legislación. Y entonces dice que para denominar un producto como artesano, tiene que haber sido fabricado en un taller con un máximo de tantas personas, siguiendo unas técnicas determinadas y tal. Evidentemente, este producto no las cumple. Pero es que molaba mucho. ¿Qué hacemos? No hay problema. Abuelete, abuelete. Marca, marca. Aceite de oliva, y además la botella más bonita. Toma ya. Y además la hojita, que aquí se ve poco, que se vea más. Y la oliva más grande y más brillante. Ya, pero no se puede poner artesanas. Mira el puntito este. Esto no es una A, es una I. Ahí pone artesancis. Leedlo bien. Artesancis, no pone artesanas, ya cumplimos la ley. Y esto es como poniendo un punto, de repente ya, a que parece que ponga artesanas, pues no. Son las patatas fritas artesancis, y ya no les pueden multar por venderlas como artesanas. Dietorel, fresa. Fresa. Zumo de frutas con aromas naturales. Porcentaje de fresa, 0. A ver, haced números. ¿Cuánta fresa se produce en Huelva? El Lepe. ¿Vale? Y ahora, haced un número, el que sea, X. Y ahora, ¿cuántos caramelos, helados, dulces, bollería de fresa se produce en todo el mundo? ¿Vosotros pensáis que esos números cuadran? ¿Vosotros diríais que hay fresa para tanto helado? ¿O fresa para tanto pantera rosa, tigretón y todo eso? Algo no cuadra. A ver, que tenga zumo de frutas no quiere decir que tenga zumo de fresa, que normalmente no tiene. Que tenga aromas naturales no quiere decir que tenga fresa. De hecho, que te dibujen una fresa y que sepa a fresa no quiere decir que tenga fresa. Normalmente, el sabor a fresa típico de caramelos se hace con un extracto natural, porque tiene que ser natural para poder poner natural, de raíz de lirio y de almendras. El típico sabor a fresa del chupa chup Koyak, ¿os suena ese chupa chup rojo que dejaba la lengua roja, que tenía un sabor a fresa muy característico? Eso es extracto de raíz de lirio con un poco de almendra. Pensad que recuerda un poco el licor este italiano, el amaretto, ¿os suena? La próxima vez que toméis un amaretto, acordaos del sabor del chupa chup Koyak y veréis que los dos llevan extracto de almendra. Fresa llevan un 0%. Castellano, clases prácticas. Sin. Tenedlo en mente. ¿Vosotros sabríais definir la palabra sin? Vosotros entendéis la palabra sin, ¿no? Vale, ahora explicadme esto. Esto es lo que parece una paradoja, ¿no? ¿Esto no entra en conflicto con la definición de la palabra sin? Vale, esto es importante. En legislación alimentaria, sin quiere decir menos de. Menos de.
Es decir, para poder etiquetar algo como sin, tiene que tener menos de una cantidad determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que son pipas y para que no estén tan sosas les han puesto sal, pero le han puesto menos sal de la cantidad para etiquetarlas como pipas sin sal. A veces el truco del sin es más complicado. ¿Qué quiere decir añadidos? Que se los he puesto. Sin añadidos. Yo no he sido. Fiambres. Los nitritos son un conservante. Hace que no coja hongos y además que se quede con color rojo brillante, porque se une a la hemoglobina e impide que se oxide. Y entonces la carne tratada con nitritos se mantiene roja y la carne, si no está con nitritos, pues se mantiene primero marrón y al final verde. Es el proceso natural, porque el hierro se va oxidando. Claro, los nitritos suenan muy mal. A pesar que son un aditivo que los egipcios ya lo utilizaban para las momias se han conservado a la mar de bien a base de nitritos y sales amónicas. El amonio se llama así porque los egipcios lo utilizaban para las momias. Oye, y se conservaban de maravilla, todavía quedan algunas. Claro, poner sin nitritos parece que sea más natural que si el de la competencia miras la etiqueta y pone nitritos, que es un aditivo autorizado y tal. Os mando tarea para casa. La próxima vez que vayáis al supermercado y veáis un embutido de carne, puede ser bacon, puede ser mortadela, lo que sea, que ponga sin nitritos, mirad la etiqueta. Posiblemente vais a encontrar que pone extracto de apio, zumo de remolacha. Zumo de remolacha es sobre todo si tiene color rojo. Espinacas. Espinacas, apio y remolacha. Ya, no vais a encontrar zanahoria, ni tomate, ni cebolla. Espinacas, apio o remolacha. 3 vegetales. De forma natural, ¿qué acumulan estos 3 vegetales? Nitritos. ¿Cuál es el truco? Yo no le pongo nitritos, pero le pongo en la composición algo que de forma natural acumula nitritos. Con lo cual, no se me hace malo, se mantiene rojo, y encima la gente cuando lee la etiqueta y vea espinacas dirá, hombre, esto vegetariano. Más sano, como Popeye. O si ve apio, dirá, oye, qué bueno, vegetal, será más sano todavía. Cuando realmente no lo están poniendo por poner vegetal, sino porque le pongan los nitritos. Truco parecido, zumos. Un zumo por ley, solo puede llegar fruta exprimida. Si tú a un zumo le pones azúcar, ya no es un zumo, es un néctar. Y ya no lo puedes etiquetar. ¿Qué pasa? Que cuanto más dulce, más bueno. Cuanto más dulce, más me lo van a comprar. Pero no le puedo poner azúcar. ¿Qué hago? ¿Qué acumula mucho la uva? Azúcar, sacarosa, que luego cuando se hace vino se convierte en alcohol. ¿Cuántos zumos habéis visto de melocotón y uva, de piña con uva, de kiwi con uva, de mango con uva? ¿Por qué siempre ponen uva? Porque la uva es muy rica en azúcar. Le están poniendo sacarosa, que es el azúcar del sobre del café, que la uva es de los pocos vegetales, porque muchos vegetales acumulan azúcares de cadena larga, que no son tan dulces, pero la uva sí que acumula sacarosa, por eso te ponen zumo de uva, y así se le puede llamar zumo. Esto es lo de tal, esto, fijaros, melocotón, manzana y uva, melocotón, manzana y uva, siempre vais a encontrar uva, porque la uva es la que más dulce acumula, la que más azúcar tiene. Y algo parecido pasa por las cervezas sin. Una cerveza sin alcohol no es que no tenga alcohol, es que tiene menos del 1% de alcohol. Una cerveza con menos de con 0,99 puede ser una cerveza sin. Y aquí viene otro problema surrealista. San Miguel saca la 00, que es una marca comercial, no es una marca regulada. San Miguel dice, como todas están poniendo 0,99 o 0,9,
yo voy a sacar una que se llame 00, que realmente tenga menos del 0,1%, es decir, 10 veces menos. Y le llamo 00 porque la mía sí que es verdad que no tiene nada de alcohol. Y la saca al mercado y tiene bastante éxito. Y claro, la competencia ve que funciona, yo también. Y las demás marcas empiezan a sacar su 00. Y San Miguel dice, que esto es un tema que tengo yo registrado, que esto es una marca mía, que mis clientes ya lo saben. ¿Qué hacen las otras? Demanda por el nombre. ¿Qué dice el juez? Que 00 es un término muy genérico y que no puede considerarse una marca ni puede protegerse con fines comerciales. Eso fue lo que dijo la sentencia. Por lo tanto, cualquier marca puede etiquetar como 00. ¿Cuál es el problema? Que es una marca comercial en origen, aunque el juez diga que no, no hay ninguna legislación que la regule. Es decir, lo que regula la legislación es sin. ¿Veis que lo ponen? Algunas. Cuando la legislación dice que para tú etiquetar sin, sí que tienes que poner menos del 1%. ¿Qué dice la legislación de 00? Nada. Porque se lo inventó San Miguel. A efectos prácticos, tú puedes sacar una cerveza 00 y meterle 7 grados de alcohol. Sería perfectamente legal. Obviamente nadie lo va a hacer porque, claro, la gente la bebería, la probaría y diría, ¿esto qué es? Tiene alcohol. Me estás liando. Pero, ¿cuánto alcohol tienen las 00? ¿Menos del 0,1? No lo regulan. Si pones sin, menos del 1%. A partir de ahí ya lo que te quiera la marca. Porque el 00 no está regulado. Otra cosa es que la marca, como compromiso propio, sí que le ponga esa cantidad de alcohol. Pero si no lo hiciera, no podría tener ninguna sanción. A veces, cuando no se puede decir, se sugiere. Jamón pata negra, todos lo asociamos con un producto de mucha calidad. Jamón tapa negra. Jamón no foie gras, perdón. No es lo mismo, pero a que parece. A que tú, claro, lo que quieres es que cuando tú veas esto, pienses en esto. Y asocies esto con esto, aunque no tenga nada que ver. A veces el problema es el diccionario. Aquí tenéis el tomate más progresista que hay en el mercado, sin conservadores. Un tomate muy rojo. O aquí tenéis a los productos asustados, que están que se van corriendo. A veces, hombre, cuando bajes la etiqueta, cógete el diccionario, por favor. Mira, porque aquí parece que los productos los tengas asustados, a los pobres. Y nada, esto quería contaros. Gracias.